Bien, seguimos con nuestro segundo video. Aquí tenemos que habíamos terminado este punto donde el objeto cuando caía dejaba de salir agua y era dijimos, por fuerzas inerciales. Bien, en el ejercicio número 4 dice, si un automóvil cae a una pileta de natación, hallar la presión que soporta la puerta en su punto medio si se encuentra a una profundidad de 1,5 metros. Y digamos que no es la presión en toda la puerta, porque la puerta va a tener distintas profundidades, ¿no? La parte superior, la parte media y la parte inferior. Vamos a indicar un punto medio, la mitad de la puerta. Bien, entonces vamos a indicar que la mitad de la puerta se encuentra a 1,5 metros de profundidad. Entonces, después el punto B, una vez que saco la presión en ese punto medio, yo quiero hallar la fuerza media. Obviamente, como las presiones son distintas, las fuerzas son distintas. Acá vamos a ver una fuerza media, no es de todo correcto, pero vamos a decir como una fuerza promedio. Suponiendo que la puerta más o menos tiene 1 metro cuadrado. Bien. Y una vez que hagamos los cálculos, la pregunta es, ¿podrá una persona abrir la puerta para poder salir? Si no puede salir de esa forma, ¿cómo podría salir? Entonces, vamos al primer punto al calcular la presión. Fíjense, la presión, dijimos, la densidad del agua, en este caso no es agua de mar, es una pileta. Así que es 1 gramo sobre centímetro cúbico o 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad 9,8 y la profundidad 1,5. Y ahí me está dando 14.700 pascales. La fuerza es la presión sobre la superficie. Entonces la superficie la paso multiplicando y nos queda que la fuerza es la presión por el área, ¿tá? El área de la superficie. Entonces, en ese caso, nos da 14.700 por 1 metro cuadrado. Metro cuadrado con metro cuadrado se simplifican y la unidad me queda newton. 14.700 newton. Que si lo divido por 9,8 me da 1.500 kilogramos fuerza. Imagínense que una persona es imposible que haga 1.500 kilogramos fuerza. Bien. Es como que esté levantando... es bastante, ¿no? 1500 kilogramos fuerza. Imagínense como que esté sosteniendo 1500 kilogramos. Bien, esa fuerza. Imagínense que vendría a ser casi un poco más pesado que un auto. Imposible que pueda realizar esa fuerza. Entonces, ¿de qué manera podría salir? Bueno, abrir la ventanilla si es mecánica, o sea, si es un auto viejo, tiene sistema mecánico, bien, se podrá abrir. Si es eléctrico, obviamente se va a descomponer una vez que haya entrado agua, por lo cual la otra opción es romper el parabrisas con los fierros que tienen los apoyacabezas. Los apoyacabezas están colocados en los asientos, pero se pueden sacar fácilmente. Y bueno, ahí va a tener unos fierros y con esos fierros romper las ventanillas o el parabrisas. Y la otra opción, dejar que se equilibre las presiones de adentro y afuera del auto, dejando entrar el agua. O sea, a medida que está, bueno, el agua va entrando y bueno, llega un momento que deja de entrar porque ya las presiones están equilibradas. Entonces, en ese caso, ahí se va a poder abrir la puerta. Bien. Bueno, todas estas cosas ahora las sabemos. En esos casos, bueno, ya los nervios, hay que ver si uno después va a acordar todos estos puntos, ¿no? El buceo. Si una persona quiere respirar bajo el agua, tiene, por ejemplo, sin un equipo, tiene lo que se llama snorkel. La cuestión es que el snorkel es chiquitito. Acá exageradamente pusimos un snorkel de bastante grande, obviamente del centro de los pulmones hasta la superficie hay 2 metros.
uno puede respirar por la presión que ejerce el diafragma. Obviamente cuando uno inspira se expanden los pulmones. Bien. Si nosotros estamos sumergidos, digamos que el agua hace presión sobre nosotros, por lo cual se complica el respirar, porque los pulmones no se pueden expandir. Y si uno tiene un snorkel, ya a una profundidad de 2 metros, es imposible que pueda respirar. Por la presión que el agua ejerce sobre nuestro cuerpo, le es imposible aspirar. Bien. Es así como matan las víboras, las pitonas, ¿no? Son por asfixia, o sea, digamos, envuelven a la víctima y hace tanta fuerza que la persona no puede respirar con el hecho, no porque le esté tapando la boca, sino porque no puede expandir los pulmones. Bien, acá pasaría lo mismo, exactamente pasaría lo mismo. Entonces, en esos casos, los equipos de buceo llevan aire comprimido, por lo cual el aire entra a los pulmones y es lo que hace presión, bien, para poder respirar. Entonces es aire comprimido que está entrando para poder respirar. Los equipos por lo general son aire común, pero de acuerdo a la profundidad van a tener que cambiar ese tipo de gas. Por ejemplo, acá dice que el nitrógeno a presión es un narcótico. A 70 metros de profundidad, y esto ya estamos hablando de profesionales, ya el nitrógeno entra en el sistema nervioso y en ese caso empieza a marearse el buzo. Bien. Entonces, en esos casos, fíjense, a estas mayores profundidades se respira oxígeno con helio o hidrógeno. Bien. Ahí ya se cambia el nitrógeno y se pone helio. Ahora, fíjense esto, ¿no? Lo que nos dice acá a este punto. El oxígeno a presión es un veneno. O sea, ¿a quién se le hubiese ocurrido que el oxígeno sería un veneno? A 12 metros de profundidad y utilizando un equipo de oxígeno puro, ya directamente el oxígeno se transforma en un veneno y mata a la persona de forma instantánea. ¿Está? Si en vez de oxígeno, tanque de oxígeno puro, tenemos con aire, donde está el 21% de oxígeno, entonces con eso se podrá sumergir uno hasta los 100 metros. Más de esa profundidad, ya obviamente el oxígeno se transforma en veneno. Bien. Entonces, lo que estamos viendo acá es un buzo militar donde ellos utilizan equipo de oxígeno puro y observen que en este caso no hay burbujitas porque es, como dice acá, un circuito cerrado. O sea, no produce burbujitas porque si no lo delatan donde se encuentran. Bien, entonces utilizan esto. Pero el problema es que no pueden ir hasta 12 o 13 metros en la profundidad máxima que pueden ir por el hecho de trabajar con oxígeno puro. El sifón. En este caso el sifón va a producir esto, ¿no? O sea, tenemos una manguera, aspiramos por esta manguera y empieza a salir agua y no termina hasta que no se termine el agua que está acá, el agua o el líquido, no puede ser cualquier cosa. Entonces, en este caso, imagínense como que acá tuviéramos unas cadenas. A ver, vamos a ver. Esperen. Observen esto. Si yo acá tendría una cadena, vamos a hacer un poquito más grueso esto. Ahí está. Si tendría toda una cadena que venga de acá para allá,
fíjense, de la mitad para acá la cadena por el peso caería para este lado. De la mitad para acá, esta cadena, esta parte de la porción de la cadena iría que vaya para este lado, para abajo, para la izquierda. Entonces, en este punto, en esta línea que yo hice recién, esta parte de la cadena con esta se encuentra equilibrada. O sea, mientras que esta trata de caer para la derecha, esta trata de caer para la izquierda. Entonces, en este punto se encuentran equilibradas. Pero ¿qué pasa? Esto sigue y por lo cual todo este peso hace que todo esto vaya para la izquierda. ¿Bien? Nosotros acá en el envase de arriba tenemos presión atmosférica y acá también tenemos presión atmosférica. Acá la presión hace que el agua entre, mientras que acá la presión hace que el agua impide que el agua salga, porque la presión haría para adentro. Bien, y acá la presión, como hace para acá abajo, viene para acá, y acá la presión atmosférica viene para acá. Entonces las presiones, o sea, atmosféricas, acá no jugarían nada. Esté o no esté la presión, el agua caería igual. Bien, o sea, está cayendo por esta diferencia de masa que yo tengo acá. Esto hace que esto venga para este lado. Entonces, cuando acá en el ejercicio número 5 dice, ¿puede el sifón funcionar en el vacío? La respuesta es sí, no hay problema, ¿tá? Porque en sí acá las presiones se anulan. Esta presión que hace que el agua entre está anulada con esta parte con esta parte donde sale el agua. Bien. La presión atmosférica. El caso de la presión atmosférica va a depender de la altura. A menor altura, mayor es la presión en el mar. La presión es mayor que lo que hay en una montaña, porque acá se encuentra a gran altura. Entonces, en el siguiente punto nos dice, volver a calcular la presión que soporta el buzo del ejercicio 2, teniendo en cuenta que la presión atmosférica es de 101.325 pascales. O sea, que cuando nosotros calculamos la presión que soporta el buzo a 10 metros, calculamos la presión que el agua ejerce. Pero a su vez, arriba del agua hay una atmósfera que está ejerciendo presión. Entonces el buzo tiene que soportar la presión del agua más la presión de la atmósfera. Y aquí tenemos la fórmula, la misma que habíamos hecho anteriormente, pero le estamos agregando los 101.325 pascales. Y nos da 201.285 pascales. Bien, entonces esta presión atmosférica la podemos ver en lo siguiente. Por ejemplo, si uno agarra una lata, puede ser una botella de plástico, no necesariamente una lata. Podemos calentarlo, obviamente que en este caso no vamos a poder meter en el mechero. Pero podemos poner agua caliente, ¿bien? Agua muy caliente. Podemos cerrar bien la tapa y luego a continuación podemos, con muy poquita agua, como dice acá, ¿no? Como se ve en el dibujo, podemos colocar agua fría y entonces la temperatura del vapor va a bajar y se va a condensar. Ahora, todo ese lugar que antes ocupaba, no lo ocupa. Por lo cual, lo que va a ganar es la presión atmosférica. O sea, todo este vapor ejerce presión hacia afuera y la presión atmosférica hacia adentro. Al desaparecer el vapor por condensación, entonces esa presión que es para expandirse disminuye y gana la presión exterior. Bien, rompiendo esta botella o lo que sería implotarla. Si ustedes ven estos videos van a ver cómo implotan pero tachos grandes de metal.
Bueno, los videos estos, como vean, son impresionantes, como esos tachos tan grandes pueden implotar así como si fueran de papel, ¿no? Bueno, eso se debe a la diferencia de presión. Entonces, acá, como les cuento, dice el ejercicio 7, ¿por qué motivo los tachos metálicos implotan? Entonces, imagínense que dentro estaban en el fuego, por lo cual el aire que se encuentra adentro está caliente y también tenemos vapor de agua que se encontrará a 100 grados. Al sellar esto y al enfriarlo, fíjense que le tiran agua, empieza a bajar la temperatura del aire y también el agua, el vapor de agua se transforma, se condensa en agua. Entonces eso hace que la presión interna vaya a disminuir tanto que la diferencia entre la parte interna que hace fuerza hacia afuera y la parte externa, la primera que ejerce presión hacia adentro, entonces esa diferencia de presión es tan grande que, bueno, implota estos tanques, como vieron en los videos. En el próximo video empezamos con la medición de la presión atmosférica.